Estamos acostumbrados a que la palabra mamá sea sinónimo de amor, comprensión y ternura, pero hay mujeres que no nacieron para ser madres, otras que sufrieron tanto en su vida que terminaron arrasando con todo a su paso, incluso con sus hijos. Estas son las historias de 3 mujeres que aniquilaron el concepto de amor para cambiarlo por muerte. Te presento las peores asesinas que mataron a sus propios hijos. Teresa Connor. Esta mujer torturó y asesinó a sus hijas, culpándolas de su obesidad y de estar poseídas por el demonio. Nacida bajo el nombre de Teresa Cross, nació el 12 de marzo de 1946, en Sacramento, Estados Unidos. Su madre murió cuando ella tenía 15 años. Siendo hija única y sin ningún familiar quien cuidara de ella, contrajo nupcias con Clifford Clay Sanders, a quien poco tiempo después mató en defensa propia, según esto el veredicto del jurado. Tiempo después se casó con Robert Connor, del cual usó su apellido. Lejos estaban de imaginar que esta mujer que supuestamente había sido abusada, en realidad era una cruel madre que torturaba a sus 5 hijos, siendo estos 3 mujeres, Sheila, Susan y Terry, y 2 varones, William y Robert, a los que acostumbraba a apagarles cigarrillos en la espalda, amenazarlos con cuchillos y atarlos. Estaba celosa de sus hijas, de su juventud y belleza. Su odio se desató principalmente contra su tercera hija, Susan, ya que la culpaba de su gordura y la obligaba a comer grandes porciones de pasta en una olla hirviendo que ponía entre sus piernas. La hija intentó denunciarla, pero Teresa convenció a la policía de que su hija padecía trastornos mentales, para así justificar los golpes y las heridas que mostraba. Por ese motivo, obligó a William y a Robert a sostener a Susan, y Teresa, con la peor sangre fría, le disparó a su propia hija en el pecho. Increíblemente no falleció, pero entró en coma. Creyéndola muerta, le prendió fuego. La siguiente en su lista fue Sheila. Teresa la forzó a prostituirse, y cuando Sheila adquirió una enfermedad venérea, la encerró en un armario para que muriera de hambre. Su maldad fue tal que, para no ser descubierta, le prendió fuego a su propia casa. William y Terry desaparecieron desde entonces. Solo Robert se quedó con ella, convirtiéndose en un ladrón y asesino. Terry trató de denunciarla poco tiempo después de lo sucedido, contando cómo ella y su hermano William lograron escapar, pero nadie le creyó. 11 años después, un oficial escuchó su versión y por fin arrestaron a Teresa Connor, quien fue condenada a 2 cadenas perpetuas, pero podría salir en libertad condicional en 2027. Pero, ¿qué le pasaba a Teresa Connor? Se descubrió que tenía un trastorno antisocial de la personalidad. Era incapaz de sentir empatía hacia otro ser humano o remordimiento por sus acciones. Es delirante y paranoica. Se le diagnosticó esquizofrenia y jamás recibió tratamiento. Hay mujeres que prefieren sus instintos carnales por encima de sus hijos. Por ejemplo, el caso de Susan Smith. Nació en Carolina del Sur, Estados Unidos, en 1971. Tuvo una infancia muy difícil, mas sin embargo, no fue su niñez marcada por el suicidio de su padre o el acoso sexual por parte de su padrastro, lo que la llevó a asesinar a sus pequeños, Michael, de 3 años, y Alexander, de 14 meses, sino el deseo de escaparse con su amante y llevar una vida de lujos. En 1994, Susan se convirtió en noticia mundial cuando apareció clamando por la desaparición de sus hijos. Aseguró que un hombre afroamericano los había raptado y hasta el presidente, en ese entonces, Bill Clinton, se conmovió con la historia de la atractiva rubia por sus palabras. «Hijitos, tienen que ser fuertes, mamita los quiere mucho y pronto estaremos juntos otra vez», que decía llorando frente a las cámaras de televisión. Su esposo, David Smith, estuvo a su lado en todo momento, pero él no tenía ni idea de la verdad ni de las atrocidades hechas por su aún esposa. La policía comenzó a sospechar de los padres, como suele suceder. La historia no encajaba y fueron sometidos al detector de mentiras. David, sin ninguna duda, lo pasó, pero Susan se mostraba ausente y nerviosa, y naturalmente no lo pasó. Confrontaron su historia y Susan siguió sosteniendo su versión. Incluso apareció nuevamente en televisión, pero luego, y de manera inexplicable, Susan confesó. Declaró que tenía un romance extramarital con el hombre más rico del pueblo, Tom Frindlay, en quien confiaba que le daría un estilo de vida lleno de lujos. Pero él terminó la relación semanas antes, cuando se enteró de que ella tenía hijos, alegando
que no quería hacerse cargo de ningún niño de alguien más. Poco tiempo después, ella tomó su auto, metió a los niños, los aseguró con el cinturón de seguridad, puso una videograbadora dentro y dejó en marcha el auto hacia un lago. Fue sentenciada a muerte, pero después de varias apelaciones se decidió por cadena perpetua. Hay otras mujeres que el fanatismo por su religión las hace cometer el peor de los pecados. Por ejemplo, la creencia de que sus 5 hijos serían poseídos por el demonio impulsó a Andrea Yates a asesinarlos. Andrea nació el 2 de julio de 1964. Rusty y Andrea Yates eran un matrimonio devoto de las escrituras bíblicas. Sin embargo, Rusty era un fanático religioso que sostenía que las mujeres solo podían obedecer y procrear. Estas creencias llevaron a Andrea a que tuviese tantos hijos como Dios estuviera dispuesto a enviarles. Andrea tuvo 5 hijos, a los que bautizó con nombres bíblicos: Noé, de 7 años, Juan, de 5 años, Pablo, de 3 años, Lucas, de 2 años y María, de 6 meses. Candace DeLong, experta forense del FBI y quien analizó el caso de Andrea, explicó que padecía psicosis posparto. Escuchaba voces, perdía el contacto con la realidad y deliraba, derivado de tener tantos hijos. Según Andrea, escuchaba a Satán, que le decía que se apoderaría de sus hijos por ser una mala madre. Cada travesura que hacían sus hijos era un pecado muy grave. A pesar de que en alguna ocasión su esposo la encontró en su cama, con un cuchillo lista para suicidarse, no recibió el tratamiento adecuado. Los psiquiatras le advirtieron que no tuviera más hijos, pero su esposo se opuso y le obligó a seguir con los embarazos. Luego del nacimiento de María, los delirios aumentaron, y ella decidió que Satán no sería capaz de apoderarse de sus hijos si ella los mataba primero. Creía que era la única manera de salvarlos. Una mañana del 2001, su esposo, como siempre, fue a su trabajo. Andrea aprovechó esta ausencia para llenar la bañera y llevar ahí a cada uno de sus hijos y ahogarlos. El último en morir fue Noé. Ubicó a cada uno en la sala muy cuidadosamente y entrelazó sus manos para que se acompañaran en su viaje a la muerte. Andrea llamó a su esposo y a la policía confesando todo. Rusty permaneció junto a Andrea durante el juicio, porque comprendió que estaba enferma y no la culpó. Según las leyes de Texas, debía morir por inyección letal, pero diferentes psicólogos y defensores de los derechos humanos alegaron que debería vivir en una institución mental. Andrea, sin embargo, quería morir, ya que creía que Satán vivía dentro de ella y que si moría salvaría al mundo del diablo. Finalmente fue condenada a cadena perpetua en 2002. Solo esas mujeres saben las únicas y verdaderas razones que las llevaron a cometer tan atroces actos, y esto solo demuestra que en la mente humana se esconden los horrores más espantosos del mundo. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Agréganos en las redes sociales. Soy Mystery, nos vemos en el siguiente video o podcast.